hermanos, vamos a orar, si están. Vamos a decirle: Padre amado, muchas gracias, Señor, por permitirnos volvernos a reunir, Señor, aquí en tu hogar, Señor, Padre amado, aquí en la iglesia, Padre amado. Venimos nuevamente a escuchar el mensaje, la palabra de Dios relacionada a la familia, también cantarte, adorarte con nuestras alabanzas, también, Señor, Padre amado. Y te agradecemos, Señor, por los hermanos que están aquí presentes. Los hermanos también que no están también, Padre amado, te pido que puedas también bendecir sus vidas, Señor. Te agradecemos por este tiempo que tú nos das y empezamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a decir, quiero cantar de Dios. Amén. ¿Quién vive, mis hermanos? Amén.
Bueno, vamos a continuar. Vamos a decirle alabar a Jehová, gloria a todos. ¿Qué quieres, hermanos? A ver, su nombre. Vamos, si tienes sus finales Nueva Esperanza, vamos a buscar el número 21, vamos a decirle, he decidido seguir a Cristo, amén. Número 21. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo a
Bueno, después de la mano acabamos con el mensaje, le vamos a entregar a nuestro pastor. Vamos a decirle de tal manera, cuántos conocen, tal vez cuántos no lo conocen. Esta alabanza en especial me bendice a mí, ¿no? Y bueno, vamos a aprender.
del Señor. Vamos a entregar a su pastor. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su iglesia, Dios es amor. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque es su iglesia, porque Él es amor y Él está aquí en este lugar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Abra su Biblia en Primera de Corintios. Vamos a la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 4 al 8. 13 del 4 al 8. Primera de Corintios 13, versículos 4 al 8. Póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Yo voy a leer uno y ustedes leen el siguiente. Así todos participamos en la iglesia. 13, 1 Corintios 13, versículo 4 al 8. 1 Corintios 13, 4 al 8. Amén. Dice así, yo el 4, usted el 5 y así sucesivamente. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Ustedes. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta noche que nos hables, que nos enseñes, que nos guíes, que pueda, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón y que cada uno de nosotros pueda disponer su corazón para recibir la semilla de tu palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que demos fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, Señor. Que cada uno de nosotros pueda salir animado, bendecido, con la responsabilidad de vivir y hacer tu palabra, Señor. Estamos delante de ti. En el nombre de Jesús te encomendamos este tiempo. Amén y amén. Tomen su asiento. Acomódese, no para dormir, no para dormir, sino para escuchar. Miren, en la noche estamos estudiando, estamos aprendiendo acerca de la familia, ¿sí? Estamos aprendiendo acerca de la familia. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Señor a la familia en el principio del Génesis? ¿Qué fue lo que dijo? Vimos la vez pasada, el anterior domingo, que el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué es eso? Familia. ¿Sí? Eso es familia. Hemos dicho que en la vida cristiana no existe el concubinato. No hay concubinato, no hay libre matrimonio, no hay libre matrimonio. ¿Qué hay dentro de la vida cristiana? Matrimonio. Así que aquellos que no se han casado tienen que casarse, y aquellos que están pensando en casar, no, tienen que hacer bien las cosas, ¿no? Está el principio del noviazgo, y el noviazgo es para preparar el matrimonio, no es para probar, funcionará o no funcionará,
No es eso, el matrimonio es, nos casamos, preparamos y vemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a servir? ¿Dónde vamos a servir? Eso es lo primero que tenemos que ir preguntándonos. Ahora, para esta noche, la segunda base de la familia es la unión personal. Escuche bien, anote. La segunda base de la familia es la unión personal. ¿Sí? Hemos dicho en el anterior domingo que la primera base de la familia es la unión legal. Es la unión legal. Por eso yo les decía, no hay matrimonio libre. Por eso yo les decía, no hay concubinato. No, es matrimonio. Y este matrimonio es para poder sentar las bases legales para la esposa, para la familia y para los hijos. Ustedes habrán escuchado que la gente dice: toda relación debería ser 50 y 50. 50 del hombre, 50 de la mujer. ¿Cuánto se hace? 100. ¿Saben que eso está mal? Porque no es 50 y 50. Es yo doy 100 y mi esposa da el 100. Eso debería ser. No es 50 y 50, es yo doy el 100% y mi esposa da el 100%. ¿Quién no ha leído la palabra del Señor? En 1 Corintios 13, el amor, ¿qué dice que es el amor? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ambicioso, no se envanece. Ahora, preguntémonos, miren, si fuera 50 y 50, miren, si fuera 50 y 50, al primer problema, si mi amor es 50% en la mitad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Voy a agarrar y me voy a ir, porque 50 en la mitad. Pero si yo doy el 100% al primer problema en el matrimonio, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar, porque yo estoy dando el 100%. Yo estoy dando el 100%. ¿Se entiende, no? No es 70-30, no es 20-80, no es 50-50, no es 40-60. A veces la pareja dice: yo he amado más que vos, o yo amo más que vos, o yo doy más que vos. No, ahí es 100 la mujer, 100 el hombre, porque eso estamos leyendo en la Escritura. Entonces, la segunda base de una buena familia es la unión personal, unidos en el amor. Y el amor es lo que hemos leído. Ahora miren, ¿quién nos da ejemplo de amor? ¿Quién nos da ejemplo de amor? Cristo Jesús. Porque el amor de Cristo fue hasta tal sufrimiento, escuchen bien, fue hasta tal sufrimiento que murió ¿dónde? ¿Dónde murió? En la cruz. Ahora, ¿eso no es sufrimiento? ¿Eso no es sufrir acaso? ¿Por qué no sufrió? Por amor. ¿Qué dice Juan 3:16? Todo fuerte, a ver, ¿qué dice Juan 3:16? 2, 3. Porque porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo. ¿Saben qué? Miren, ¿ustedes se acuerdan de la figura de Abraham? ¿Sí? Dios le dijo a Abraham, ve a ofrecer sacrificio al Señor, ¿no? Y se cargó Abraham todo obediente, cargó la leña, cargó el cuchillo, cargó el fuego, cargó todo, y se iba camino al monte. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué sentía Abraham cuando su hijo Isaac le decía: papá, ¿a quién vamos a matar por el sacrificio? Mire, porque los niños, ¿cómo son los niños?
Preguntones, ¿no? ¿Sí o no? Los niños son preguntones. Ahora imagínense a Isaac con Abraham. Isaac con carro, con el reino caminando. Papá, aquí vamos a matar. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham, ¿qué cree que decía usted? ¿Se han puesto a pensar en esa figura? ¿Qué decía Abraham? ¿Ustedes creen que Abraham iba feliz? ¿Iba sonriendo? No. Yo me imagino a un Abraham, porque Dios le dijo: ofréceme a tu hijo, ofréceme a tu hijo, a tu único hijo. Que grave la figura, ¿no? Grave la figura, pero Abraham obedeció. Abraham obedeció hasta tal punto de sufrir por entregar a su único hijo. Ahora, cuando llegaron al monte, al lugar de poder hacer sacrificio, ¿qué pasó? Dice que Abraham estaba con el cuchillo en la mano para matar a Isaac. Cuando vio al frente al animalito, y ahí Dios le habló: Abraham, ya sé cuánto me obedece, ya sé cuánto me ama. No es necesario que mates al niño. Y ahí estaba el animalito. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Se encontró sustituto para el hijo de Isaac? ¿Sí o no? ¿Se encontró sustituto para el hijo de Abraham? Yo le pregunto: ¿se encontró sustituto para el hijo de Dios? No se encontró. No se encontró sustituto. Y la figura es la misma, hermanos y hermanas. La figura es la misma. Dios requería de verdad obediencia. Dios, ¿qué requería de Jesús? ¿Qué requería Dios de Jesús? Obediencia. Dios, ¿qué requiere de nosotros? ¿Qué requiere de ustedes? Obediencia. ¿Qué requiere de ustedes? Obediencia. Y esa obediencia es amor, porque el amor es sufrido. Cuando yo amo, no me están obligando a obedecer. No me están obligando a obedecer, porque yo amo en verdad. Lo hago por amor. Lo hago por amor. No vengo obligado al culto. No estoy obligado a mi ofrenda. No estoy obligado a mi tiempo. Allá porque el pastor me va a poner en disciplina. No existe eso cuando yo amo. No existe eso cuando yo amo. No existe eso cuando yo amo. Porque el amor es sufrir. El amor es sufrir. El rey David, le tomo un ejemplo. El rey David dice que venía después de la guerra de haber matado a sus enemigos y se le presenta un súbdito y le dice: rey David, aquí te regalo mi terreno para que tú lo ofrendas a Dios. David le dijo: yo no voy a dar algo que a mí no me haya importado. Mire, el rey David dijo: yo no voy a dar algo que a mí no me haya importado. Dice que pagó el precio del territorio del terreno y lo ofreció, se lo dedicó al Señor. Eso es amor, hermano. Eso es amor. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por amor? En la familia, en el hogar, en la iglesia, en el ministerio, en nuestra vida. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por amor? Unidos en amor. Unidos en amor. Entonces, el matrimonio es una decisión personal. Amar es una decisión personal. Yo he decidido amar. Miren, y a veces decimos que Dios nos dio una pareja, ¿no? Se dice así, ¿no? Dios me dio la pareja. Dios no me dio la pareja. ¿Quién fue que decidió? ¿Quién decidió? Uno decidió. Así que no le eche la culpa a Dios si a nosotros nos va mal en el matrimonio. Nosotros decidimos. Porque nosotros como pastores a veces a los hermanos, a los jóvenes y a las señoritas le decimos: no se unan en yugo desigual.
Y vienen los hermanos y dicen, ay, el pastor, es que en la iglesia no hay ningún simpático. Es que en la iglesia no hay ninguna chica bonita, dicen. ¿Y dónde encuentran la chica bonita o el chico simpático? En el mundo. Y quieren ayudar, quieren orar para que ese hermano, esa hermana venga a la iglesia. ¿Sabe qué? No hay tal cosa. No hay tal cosa. No va a pasar eso. No va a pasar eso. Entonces, ustedes han decidido que casarse. Ustedes han decidido estar con tal persona o con cual persona. Cada uno de nosotros hemos escogido. Dios no nos ha impuesto nada en el matrimonio. Ahora, ¿qué hacemos si nuestro marido, si nuestra esposa es difícil? ¡Ay, esto había sido aburridísimo! ¡Ay, esto había sido aburridísima! ¿Qué hacemos ante esa situación? ¿Qué hacemos? Aceptar tal y como es la esposa. Usted lo eligió, hermana Marianela, ni modo, ¿no? Ni modo. A mi esposa ni modo, ella me aceptó. ¿No? O sea, nosotros decidimos aceptar y casarnos. Porque el amor es así. El amor es así. Yo le he dicho, nosotros como pareja, como familia, ¿cuántas veces nos hemos peleado por la comida? Por la comida. Porque ella es gaucha, ella es argentina, y ella me come el asado sin arroz. Y nosotros en Bolivia no comemos churrasco con arroz, con queso, si no, no es churrasco, pues no. Y las veces que yo he llegado del trabajo cansado y ella me ha puesto, por ejemplo, ella me ha puesto un asado de carne sin arroz. ¿Es almuerzo si no tiene arroz para nosotros? No. O sea, imagínense usted, póngase a pensar, yo llego cansado del trabajo, con hambre, me sirven un plato sin arroz. O sea, me voy a enojar. Pero yo decidí casarme con ella. Yo decidí casarme con ella. Imagínense, para ella, las empanadas es un almuerzo. En Argentina se come empanadas como almuerzo. Para nosotros, ¿qué son las empanadas? Una merienda, ¿verdad? La hermana Marianela, en su trabajo como profesora, después del recreo, va ahí a la sala, una empanada, una merienda. La hermana Giovanna, una salteña, es una merienda. Imagínense, yo llego del trabajo, me siento en la mesa y me ponen de almuerzo empanada. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo que hay que decir? ¿Ah? Comer docena. Eso, ¿no? Ahí está, se está defendiendo, mire, se está defendiendo. Entonces, el amor es sufrido. El amor en la primera situación dentro de la decisión personal que es el matrimonio es que nos tenemos que aceptar tal y como somos. Nosotros hemos decidido. Es una decisión personal. Número dos, en el matrimonio, la pareja es la persona más amada. Escúcheme bien. La pareja es la persona más amada. A veces ponemos al hijo por primero en vez del esposo o de la esposa. A veces ponemos a la hija primero por la esposa o por la esposa. A veces ponemos el trabajo primero antes que el esposo o la esposa. Hermano, estamos haciendo mal. Si hacemos esa situación, primero que es la pareja, primero es el esposo, primero es la esposa. Ella tiene que ser la persona más amada. No es el hijo, no es la hija, no es el trabajo, no es la familia, no son los amigos, es la pareja. Claro, primero Dios, ¿no? O sea, eso estamos, es más decir, el primero Dios, pero en el matrimonio
en el matrimonio tiene que ser la pareja. Los hijos, ¿cuántos años están con nosotros? A ver, piensen, ¿cuántos años normalmente están los hijos? ¿Ah? ¿Cuánto? Yo sigo en mi casa, dice algunos, 40 años siguen en la casa, y ya eso fue ya terrible, ¿no? ¿Cuántos años normalmente tienen que estar los hijos en la casa? 22, 25, normalmente, digamos. ¿Sí o no? Es costumbre acá, ¿no? 22, 25. ¿Quiénes quedan después de que los hijos se han ido? ¿Quién queda? ¿Quién queda? La pareja. Miren, se va el hijo, se va la hija, se casaron, se van a estudiar, se van a otra ciudad, se van a otro país. ¿Quiénes vuelven a quedar solos en la casa? La pareja. Es la ley de la vida, hermano. Así que usted no tiene que cambiar a su esposo o a su esposa por nada del mundo, porque van a volver a quedar los dos, así como iniciaron, así como empezaron. Y eso que algunos salen antes de los 22, antes de los 25. Yo salí de mi casa a los 18 años. A los 18 años yo salí de mi casa y me fui a estudiar. 18 años. ¿Ah? Y hay otros que salen temprano también. ¿Cuántos de ustedes habrán salido de su casa a los 12 años por trabajo? ¿Sí o no? Por trabajo algunos se van ya dejaron papá, dejaron mamá y tienen que trabajar. Es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Entonces, segundo punto dentro de la familia. ¿Quién es la persona más amada? Tu pareja. Tu esposo, tu esposa. El esposo y la esposa. Hemos dicho que dentro de esto que estamos aprendiendo acerca de la familia, no hay que olvidar que el amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. ¿No? El amor no se envanece. El amor no tiene envidia. El amor no busca lo suyo. El amor nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Hermanos, el amor nunca se acabará. Si uno ama en verdad, no se va a acabar el amor. Si uno ama en verdad. Si uno nunca amó, el amor se va a desvanecer. Pero cuando uno amó en verdad, el amor nunca deja de ser, dice la palabra del Señor. Miren, la palabra del Señor nos dice que el amor al cónyuge tiene que ser como el amor que uno se tiene a sí mismo. Escuchen bien, el amor al cónyuge tiene que ser como uno se ama a sí mismo. Yo me pegaría a mí mismo, me pego a mí mismo, me corto a mí mismo, me rasguño a mí mismo, me insulto a mí mismo. No, así tiene que ser el amor al cónyuge. Así tiene que ser el amor al cónyuge, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros aprendamos a vivir una vida en matrimonio diariamente, durante toda la vida y durante todas las circunstancias que se pasan como pareja. Durante toda la vida y todas las circunstancias que se pasan como pareja. Miren, el apóstol Pablo da una figura clara y sencilla. ¿No? ¿Cuántos planchan su ropa para salir? ¿Planchan su ropa? Sí, ¿no? La planchamos para venir. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo,
que nosotros de la misma manera tenemos que hacer de nuestras esposas. De la misma manera tenemos que hacer de nuestras esposas. Si yo voy al trabajo con una camisa sin planchar, ¿cómo me voy a ver? Mal. Si mi esposa no está bien tratada, si mi esposa no está bien querida, si mi esposa no está bien vestida, si mi esposa no está bien arreglada, si mi esposa no está bien cuidada, ¿a quién le van a mirar mal? Al esposo. O sea que yo tengo que, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que planchar a mi esposa. ¿Y cómo plancho a mi esposa? Con el cuidado, con las palabras, darle para el maquillaje, darle para el corte de pelo, darle para las uñas, darle para el alaciado, darle para que se haga choca, para que se haga pelirroja. O sea, yo tengo que presentar a mi esposa porque es mía, es para mí. Eso dice la Biblia, cada uno de nosotros tiene que presentar de esa manera a su esposo. Entonces, número uno, que hemos dicho que es la base del matrimonio, unidos en qué? En amor. Amén. Unidos en amor. Número dos, ya para ir terminando. Número dos, anote, número dos, unidos en la amistad. Unidos en la amistad. ¿Quién tiene que ser tu mejor amiga y tu mejor amigo dentro del matrimonio? ¿Quién tiene que ser? Tu pareja. Dentro del matrimonio, tu pareja tiene que ser tu mejor amigo. Tiene que ser tu mejor amigo. Amén. O sea, todo ustedes tienen que contar al esposo, a la esposa. Tiene que ser una amistad profunda. Tiene que ser una amistad profunda. Tiene que tener momentos para conversar, para charlar, para hablar, para reír. Nosotros con mi esposa, hasta tiempo para tomar mate nos tenemos que dar. Y si a veces en el día no tenemos que obligar a quedarnos hasta las 1 o 2 de la mañana, porque es una obligación para nosotros dentro de nuestro matrimonio tomar mate. No me deja dormir si no tomamos mate. ¿Sabes? Mire, cuando nosotros nos casamos, yo me enojaba cuando ella venía y yo estaba haciendo mi tarea, cuando yo estaba estudiando, y plan me alcanzaba el mate. Me enojaba, me molestaba. Yo le decía, estoy estudiando. No me molesté, le decía. Cuando recién nos casamos. Hoy ya tenemos 12 años de matrimonio. 12 años de matrimonio estamos. Y cuando yo estoy estudiando, haciendo mi tarea o estoy en clase, ya me siento raro, como no está el a mi lado. Raro me siento. Ya le digo, oye, ¿y el mate para qué hora? ¿Para cuándo? Imagínense, ya ha llegado ese momento de tener una amistad profunda, de tener esa amistad, de compartir, de reír, de charlar. Ha llegado un momento en el que ella me ha escuchado a mí llorar. Ella me ha escuchado a mí llorar. Y a veces ustedes dicen que el pastor nunca debe llorar, debe ser serio. Yo he llorado, he llorado. Hay gente que me ve a mí seria, hay gente que de verdad dice, tú aquí vas a llorar, o sea, es serio, es malo, dice, no soy malo, no soy serio. Si me conocieran ustedes, soy tremendamente chistoso, burlón, en mi cara hasta bufón me dijeron, del bufón me dijeron, imagínense, era terrible. Entonces, cada uno de nosotros dentro de la pareja tenemos que aprender a saber y entender que nuestra pareja es nuestro mejor amigo y nuestra mejor amiga. Si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que reír, hay que reír. Si hay que contar cosas, hay que contar cosas.
sin miedo, sin vergüenza, porque eso es el punto número 2. La amistad tiene que ser profunda. La amistad tiene que ser abierta. La amistad tiene que ser abierta. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser sincera. Abierta tiene que ser sincera. No puede haber secretos en la pareja matrimonial. No puede haber secretos. Tiene que ser sincera. Tiene que ser abierta. Mira esto me pasó, esto me dijeron, esto ocurrió. Me están por botar del trabajo, me pusieron condiciones en el trabajo, en la empresa, en el negocio está pasando esto o aquello. No se trata de que yo no la quiero cargar a mi esposa o no quiero cargar a mi esposo. No se trata de eso. Juntos tenemos que llevar la carga. Juntos tenemos que llevar la carga. Por eso es que tenemos que dentro del matrimonio nuestra amistad tiene que ser abierta, tiene que ser sincera. Tiene que ser sincera. ¿Qué dice el Génesis? Que Dios lo buscó a Adán y Eva. Dios buscó a Adán y Eva. Y Adán y Eva, ¿dónde estaban? Estaban escondidos, dice la palabra. Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se escondieron Adán y Eva? Porque habían pecado y se dieron cuenta que estaban como estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero los dos se escondieron. Los dos se fueron. ¿Esto qué nos refleja a nosotros? Que la pareja que Adán y Eva, sin nada que ocultar, sin nada que avergonzarse, mantenían una relación estrecha, abierta y sincera. Así tiene que ser el matrimonio. De esa manera tenemos que aprender a vivir. Jóvenes señoritas que están escuchando en esta oportunidad, en esta enseñanza, tenemos que aprender a que cada uno de nosotros tenemos que, primero, amar al Señor de una manera sufrida, desinteresada, hasta el punto de obedecer a Dios. Aquí hay muchos jóvenes en esta noche. Tienen que amar a Dios con todo su ser. Lo primero. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que entregarnos al Señor. ¿Quién tiene que ser nuestro primer amigo? Dios. ¿Quién tiene que ser nuestro mejor amigo? Dios. Jóvenes, señoritas, hagan de Dios, hagan de Cristo su mejor amigo. Porque Él es el único que no nos va a fallar. Su amiguito, su amiguita, le va a ir a contar el secreto al otro amigo. Le va a ir a contar el secreto a la otra amiga. Cuídense. ¿Quién es el único que no nos va a traicionar? Es Dios. Y ustedes tienen que hacer de Dios su mejor amigo. Para ya terminar, el amor a la esposa es un mandamiento. Es un mandato. El amor a la esposa es un mandato. El amar al esposo también es un mandato. No es 50-50, no es 30-70, no es 20-80. El esposo da el 100, la esposa da el 100%. Porque el amor es sufrido, es benigno, todo lo puede, no tiene envidia, no es jactancioso. El amor nunca deja de ser. Por tanto, ¿cuál es el remedio para un buen matrimonio? ¿Cuál es el remedio para un buen matrimonio? ¿Cuál es el remedio para que un matrimonio dure? El amor. El amor. Va a haber peleas, va a haber desacuerdos, va a haber situaciones difíciles, va a haber situaciones adversas, sí. Pero ¿cómo lo afrontamos? Con amor. Porque el amor nunca deja de ser. Porque el amor no se acaba. Porque el amor no nos va a permitir a nosotros deslizarnos. Si hay verdadero amor, vamos a mantenernos aún a pesar de las circunstancias. Amén. Incline su rostro. Incline su rostro.
Si usted está ahí con su esposo, abrácelo. Abrácelo. Si usted está con su hijo o su hija está al lado, vaya con su hija, abraza a sus hijas, abraza a su hija. Es noche de familia. El culto domingo en la noche es de familias. Si usted está solo, no está con su familia, no está con sus hijos aquí, hermana Aide puede abrazar aquí a las niñas que están acá. En la familia tiene que haber amor. Hermano Freddy, ahí con el hermano, abrácenlo. Que nadie se quede solo. Es noche de familia. Somos familia y Dios es amor. Tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a estar unidos. Tenemos que aprender a trabajar juntos. Tenemos que aprender a caminar juntos. Juntos tenemos que obedecer. Ore por el que tiene al lado. Si es su esposo, ore por su esposo. Si es su esposa, ore por su esposa. Si tiene a sus hijos, bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijas. En el Antiguo Testamento, Abraham oró por Isaac, Isaac oró por Jacob, Jacob oró por sus hijos, porque la bendición va y acompaña a las familias. Hermano, bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijas. Si no son sus hijos, bendiga a esos niños que tienen, bendiga a ese hermano, a esa hermana que tiene ahí. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti esta noche, Señor, esta noche de familia, culto de familia, Señor, para bendecir a la familia, para orar por la familia, para que tú puedas derramar unidad en las familias, para que el amor esté en cada hogar, en cada familia, Señor. Bendice a los padres de familia que están aquí, bendice a las cabezas de hogar, bendice a los esposos, Señor. Tal vez no está su esposa aquí, tal vez no está su pareja acá, tal vez no están sus hijos aquí, pero están en la casa. Bendícelos, Señor. Que el próximo domingo podamos estar toda la familia unida aquí en la iglesia, Señor. Bendice a los hijos que están aquí, Señor. Padre, bendice a tus hijos. Padre, bendice a tus hijos. Todo aquello que tú anhelas por tus hijos, díselos, que crezcan sanos, que crezcan en el camino del Señor, que no haya amigos que los desvíen del camino de Dios, que no haya nadie que los saque de la iglesia, que los saque del camino de Dios, que los aleje de la palabra del Señor, que no haya nadie que los saque de la voluntad del Señor. Que sean inteligentes, que sean sanos, que sean sabios, que sean buenos alumnos. Ora por tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la familia, bendice a los niños que están acá, bendice a los jóvenes que están acá, bendice a estos niños que nos están visitando, Señor. Guárdalos, cuídalos, bendice a sus padres, Señor. Los bendecimos, Dios. Los bendecimos, que tu salvación llegue a su casa, que tu bendición llegue a su hogar, llegue a su papá, llegue a su mamá. Oramos por el padre de Nancy y de Ashley, Señor. Oramos por el hermano Waldina, que ellos puedan ver, Señor, la salvación de su papá, de su esposo. Oramos, Señor, por la hermana Giovanna, por Gonzalo, en el nombre de Jesús. Bendice esta pareja, bendice este matrimonio, que ellos sean punta de lanza en la iglesia, que ellos sean columnas en la iglesia, que ellos sean una pareja, un matrimonio que bendice a otros, Señor. Oramos por ellos, Dios. Oramos por ellos, Señor. Bendice a Marisabel, bendice a su marido, bendice a ellos, Señor. Oramos por él, que tú lo traigas de nuevo, Señor, a tu venir, que tú lo busques, que tú lo abraces, Señor, que tú lo traigas con tu amor, con tu misericordia, y que ellos puedan servir en esta iglesia, que ellos puedan ser líderes en esta iglesia, Señor. Levántalos, Señor, tráelos a tu venir, búscalos, Señor. Bendice esta pareja, bendice ese matrimonio, bendice a sus hijos, Señor.
Bendice a sus hijos, Señor. Bendice al hermano Oscar, a la hermana Marianela, a su familia, a sus hijos, Señor. Bendice esta pareja, bendice este matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice al pastor Tomás, a su esposa, en el nombre de Jesús. Guárdalos, cuídalos, que no vean muchas más cosas, Señor, en la iglesia, en el camino tuyo, Señor, en las cosas que tú tienes preparadas para ellos, Dios. Muéstrales, que ellos sientan la dicha y el placer de poder ver lo tuyo, Señor, en su vida. Bendice, Señor, a nuestra hermana Ide, bendice a su esposo. Atráelo a tu redil, tráelo a tu camino, Señor. Toca su corazón, toca su corazón, toca, Señor. Obra en él, Señor. Bendice a nuestro hermano Rey y su familia, Señor, que está en la paz. Guárdalos, bendice su matrimonio, bendice su familia, Señor. Bendice, Señor, guarda, cuida. Bendice a cada familia, Señor. La familia de nuestro hermano Diego, nuestro hermano René, nuestra hermana Lidia. Bendícelo, bendice, Señor, aquí nuestro hermano. Bendice, Señor, cada familia en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu bendición esté en cada hogar. Y que podamos ver familias saludables, que podamos ver familias que están en tu palabra, familias que están en tu camino, familias que te sirven juntos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Bendice, Dios es amor. Esta familia de Dios es amor, bendícela, Señor. Es tu obra, es tu iglesia, es tu pueblo, son tus ovejas, Señor. Eres tú quien pagaste, Señor, el precio por ellos. Eres tú quien quieres apacentarlo, eres tú quien quieres darle alimento, eres tú quien quiere abrazarlo, eres tú quien quiere bendecirlo, eres tú quien quiere amarlo y cuidarlos del lobo, del diablo. Tú quieres guardarlo del mal, del peligro, de la enfermedad, de la muerte. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Haz tu voluntad en Dios es amor. Haz tu voluntad en esta iglesia. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Aquí estamos. Aquí estamos. En aquí, Señor. Prepáranos. Bendícenos. Guárdanos. Ayúdanos. Muéstranos qué trabajo hacer en la iglesia. Muéstranos, Señor. Gracias. Gracias por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Abraza al que tiene al lado, bendígalo. Abrácelo. ¿Quién vive? Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él se lo merece, porque no hay nadie como Él. Amén. ¿Quién vive, mis hermanos? Gracias por la enseñanza, pastor. Vamos a dar el tiempo de las ofrendas y luego vamos con los anuncios y con esto terminamos esta noche. Para las ofrendas vamos a ir, mis hermanos.